Psicoepistemología, una conferencia 2. Buenos días de nuevo. Antes de continuar, repasemos lo que cubrí la última vez que cubrimos que la psicoepistemología es el término de Ayn Rand para el estudio de la interacción en la cognición entre el consciente y el subconsciente. Discutimos el subconsciente como un almacén y la mente consciente como el juez de la información que proviene de ese almacén, desde el subconsciente. Y te doy una analogía con un negocio donde la mente consciente es como el ejecutivo que debe manejar su yo subconsciente. Los subordinados. La última vez hablamos sobre el proceso de juzgar lo que surge del subconsciente. Y el siguiente tema con el que quiero comenzar es la mente consciente como el envío de órdenes al subconsciente. Al enviar pedidos aquí abajo, puedo pensar en dos subcategorías, al menos la primera. Las órdenes enviadas son órdenes de acción física, de contracciones musculares voluntarias, como agitar el brazo. Es la mente consciente, por supuesto, la que inicia las acciones corporales. Y con demasiada frecuencia se pasa por alto cuando hablamos de conciencia que el resultado final no es la acción intelectual sino existencial. Conciencia, toda la facultad de la conciencia existe con el fin de guiar la acción en el mundo. Visto biológicamente, la conciencia es para guiar la acción. Saber no es un fin en sí mismo. La teoría es por el bien de la práctica. Por lo tanto, toda la facultad de la conciencia, que incluye el consciente y el subconsciente, es por el bien de actuar para sostener la vida. Por lo tanto, enviar órdenes hacia abajo para controlar los músculos y realizar acciones corporales es una categoría de órdenes que se envían hacia abajo. Todos realizamos acciones coordinadas como pararnos, caminar o correr sin pensar. Estas habilidades se automatizan. No naces siendo capaz de pararte, y mucho menos caminar o correr. Ahora, ¿dónde se lleva a cabo esa automatización? ¿Dónde se mantiene ese control aprendido de su cuerpo? Lo guardo en el subconsciente. Porque, debido a que la mente consciente puede activarlos directamente, puede controlar o liberar directamente estas secuencias de acción automatizadas. ¿Recuerdas la última vez que distinguí lo subconsciente de lo fisiológico? No puedes querer directamente aumentar tu ritmo cardíaco, pero yo puedo mover mis dedos directamente. Entonces, aunque la secuencia de acción aquí involucra conexiones automatizadas, conocimiento automatizado de cómo controlar mi cuerpo, no es algo que sea paralelo al control que el cerebro ejerce sobre la frecuencia cardíaca. No es fisiológico. Implica la automatización subconsciente. Solo me digo a mí mismo mientras mi subconsciente camina por aquí y aquí, sucede. Este tema se centra en gran medida. La diferencia entre lo subconsciente y lo fisiológico se enfoca con nitidez. Cuando intentas aprender una nueva habilidad física, como bailar, no puedes confiar en las integraciones subconscientes automatizadas. La mente consciente tiene que seleccionar cada subunidad hasta que con la práctica pueda integrarse en una unidad más grande. Y luego solo tienes que decirte a ti mismo vals. Pero al principio es 1, 2, 3. Y las subunidades aquí 1, 2, 3 están automatizadas. Conocimiento de cómo controlar su cuerpo. Eres capaz de dar un paso por uno porque aprendes a caminar.
Eso en sí mismo está automatizado, pero la nueva habilidad es unir las subunidades en una unidad más grande. Creo, por cierto, que estudiar las integraciones subconscientes involucradas en el aprendizaje de habilidades físicas es una buena estrategia de investigación para estudiar el fenómeno general de la automatización de la integración cognitiva, en realidad, no la automatización de la integración. Es fácil estudiar allí, y hay una gran recompensa y un gran motivo de una manera directa e inmediata para aprender a desarrollar habilidades de manera más eficiente, que es el aprendizaje de una automatización. Así que las órdenes al cuerpo son una categoría de órdenes enviadas por la mente consciente al subconsciente. Pasemos ahora al lado intelectual. Órdenes enviadas con un propósito cognitivo. Ahora, el primer tipo de orden es la orden para presentar. Y este es de nuevo un término que Ayn Rand usó. No solo comparó los conceptos con las carpetas de archivos, sino que también habló de manera informal sobre la necesidad de archivar información en su subconsciente. Necesidad de enderezar sus archivos para archivar correctamente. La mente consciente controla lo que se archiva y cómo se archiva, y al archivar, nos referimos a colocarlo en un almacenamiento permanente en su base de datos subconsciente. Archivar es escribir en un disco o, si no le gustan las computadoras, colocar en una carpeta de archivos en un archivador documentos que hasta ahora estaban tirados en su escritorio. Depende de lo que hablamos ayer. En el juicio, por lo que puedo ver, depende crucialmente de dos juicios, de juicios de verdad e importancia. Primera verdad. Una vez que juzgas que esto es cierto sobre algo, entonces coloca una cierta demanda implícita en tu subconsciente. Las cosas juzgadas como verdaderas necesitan ser almacenadas e integradas. Las cosas que se juzgan falsas se descartan o, en el caso de una falsedad recurrente o fundamental, por ejemplo, el altruismo, se archiva en un área especialmente en cuarentena. Ideas equivocadas, ideas peligrosas. Ahora, ya me he metido implícitamente en juicios de importancia, porque lo que estoy diciendo es en falsedades importantes. Las falsedades que te afectan se retienen en lugar de, por ejemplo, cuando escribes el número de teléfono e inviertes 2 dígitos y o no, eso no es así. No son 7 y 8, son 87. No te recuerdas a ti mismo. No son 7 y 8. Debo recordar la teoría de que este número de teléfono es 652-7849, porque no lo es. Esa es una falsedad trivial, sin importancia y no recurrente. Pero cuando oyes hablar del altruismo o de cada uno según su capacidad, de cada uno según su necesidad, eso es importante y quieres recordarlo. Cuanto más impresionado estés ahora en el lado positivo, con la importancia de algo verdadero, más tenderás a recordarlo. Los valores son el motor de la conciencia. Los valores son el motor, y juzgar algo tan importante aquí conlleva un componente de valor. ¿Por qué? ¿Qué significa importante? ¿Importante para mí? Puede ser algo importante y bueno o importante y malo, pero no hay tal cosa como importante y neutral en términos de un juicio de importancia. Considere la escena en Atlas cuando Danny está escuchando a Ivy Starnes, e Ayn Rand escribe, cita, Danny escuchó una voz fría e implacable en algún lugar dentro de ella. Recuérdalo. Recuérdalo. No es frecuente que uno pueda ver el mal puro. Míralo, recuerda. Y algún día encontrarás las palabras para nombrar su esencia. Ahora es una instrucción para archivar. Es una instrucción para presentar algo falso, pero muy importante.
Ahora hay otros pasos concretos además de decirte a ti mismo, recuerda esto, esto es importante. Hay otros pasos concretos que se pueden tomar para promover la memoria, como repetir el elemento una y otra vez y trabajar para formar asociaciones o integraciones. Pero nuestra preocupación aquí no es desarrollar técnicas de archivo o técnicas de memoria efectivas. Eso es concreto, pero con el principio que exhiben, el control de la mente consciente sobre el subconsciente. Es la identificación de la mente consciente de la naturaleza de un problema, el juicio de su verdad e importancia, lo que controla su almacenamiento. Los archivos mentales organizados y eficientes son el producto de buenas elecciones conscientes. Para tener archivos mentales organizados en tu subconsciente, tienes que trabajar en ello. La elección de trabajar en ello o no es una cuestión directamente volitiva, porque la pregunta es, ¿manejas tu mente? Incluye el problema, intenta juzgar el significado fundamental de los hechos y las experiencias para que puedan archivarse correctamente. Archiva por elementos esenciales o por detalles aleatorios. ¿Recuerdas el ejemplo de quagga? Una palabra extraña que escuché en San Francisco. Quagga es un mamífero animal extinto parecido a una cebra. Si archiva o no por lo esencial es una de las cuestiones más importantes que determina si su sistema de archivo mental subconsciente está organizado lógicamente para que funcione sin problemas y de manera eficiente en la adquisición de conocimientos y la elaboración de planes, o si es ese caos desordenado que está en la mente de demasiadas personas. ¿Qué es esencial? Ayn Rand lo describió como aquello de lo que dependen la mayoría de las otras características. Aquello de lo que dependen la mayoría de las otras características. Entonces, por definición, lo esencial es el hecho más fértil para saber sobre una categoría determinada de cosas. La presentación por essentials es, por lo tanto, la forma más fructífera de presentar. Por lo tanto, identificar la esencia de algo es un medio importante para archivarlo correctamente. Además, recuerde el punto que Ayn Rand llamó informalmente la epistemología del cuervo. La mente consciente tiene una capacidad limitada. Se pueden tratar 7 unidades como máximo. Entonces, cuanto más simplificada sea su identificación de las cosas, mejor. Más corto es mejor. Mira, obedeciendo ese mismo principio, más corto es mejor, en lugar de decir que cualquier cosa que puedas hacer para reducir la longitud de un artículo con el que estás tratando aumenta su productividad y fertilidad. Más corto es mejor. Recordemos de la charla de David Harriman la otra noche que Ayn Rand solía reescribir sus notas de manera condensada. Lo hizo porque le permitía retenerlo, archivarlo, retenerlo, usarlo mejor en términos de su subconsciente. Y en mi propia conferencia, Cómo estudiar los escritos filosóficos de Ayn Rand, enfaticé la necesidad de lo que llamé empaque para reducir la cantidad de unidades que tiene que contener y colocarlas en un paquete limpio, ordenado y memorable. Un ejemplo sería que todos recordamos sin dificultad que existe la existencia. Paquete corto y ordenado. Supongamos que, en cambio, se hubiera dicho que todo lo que no existe es, por ese mismo hecho, parte de la suma total de la realidad o existencia. ¿Quién lo recordaría? Así que la moraleja aquí es que la presentación se hace pensando que no lo es. Aparte del orden, recuerda esto, que a veces necesitas darte a ti mismo.
Recuerda esto. Tengo que recordar esto. La clave para archivar las cosas es pensar en ellas. Decir, ¿es esto cierto? ¿Qué significa esto? ¿Cuál es la esencia de esto? ¿Es esto importante? ¿Es importante para mí? ¿Cuál es la declaración más corta de esta cosa importante, asumiendo que es importante que pueda ser? Esa es la forma en que las cosas se archivan correctamente y se recuerdan. Ahora quiero señalar una categoría especial de orden. No es una categoría especial de orden enviada al subconsciente. Es lo que Indran llamó órdenes permanentes. La analogía aquí es con los pedidos permanentes que puede hacer en una tienda, por ejemplo, una carnicería. Les das una orden permanente todos los viernes. Entrégame un filete de T-bone. Puedes hacer lo mismo con tu subconsciente. Por ejemplo, personalmente tengo la orden permanente de prestar especial atención a los neologismos, términos recién acuñados que leo en filosofía y política. Entonces, cuando encontré por primera vez a un escritor a principios de los años 80 que se refería a las personas sin hogar, se activó una alarma mental. Nunca había oído ese término antes. Había escuchado que las víctimas de un huracán se referían a personas sin hogar, pero ahora las personas sin hogar aparecían repentinamente en aproximadamente 19.8283. Eso provocó que subiera una alarma mental porque estoy atento a que el sospechoso recién acuñado se vuelva sospechoso después de que lo mires. Términos políticos recién acuñados. La orden permanente es una orden para almacenar, no datos, sino una instrucción condicional. Esté atento a X y cuando ocurra X, haga Y. Las órdenes permanentes son extremadamente importantes porque extienden nuestro control hacia el futuro. Son muy importantes para crear y romper hábitos y ayudan a implementar un compromiso a lo largo del tiempo. Permítanme darles un pequeño ejemplo de un orden permanente y un gran ejemplo, particularmente en términos de hábitos. Toda mi vida adulta he dicho laissez-faire. En los últimos meses, he aprendido que es laissez-faire, para mi asombro. Así que ahora tengo una orden permanente, siempre escuche el laissez-faire en lugar de decir laissez-faire. Y me resbalo de vez en cuando, pero tengo la orden permanente de vigilarlo y atraparlo. Un ejemplo trivial. Ahora un gran ejemplo. Indran tenía desde la primera infancia una orden permanente de que cuando leía una línea de literatura que le gustaba, se preguntaba a sí misma, ¿qué hace que esto sea bueno? Cuando leía una línea de literatura que no le gustaba, tenía una orden permanente de preguntarse, ¿qué hace que esto no funcione? Este fue un medio importante por el cual desarrolló su estilo, y es una orden permanente que recomendó a los aspirantes a escritores que instituyeran en sus propias mentes. Otro orden literario similar que tenía era cuando veía en la realidad cualquier cosa que le pareciera particularmente emocional, positiva, negativa, aterradora, emocionante. Ella trataría de describirlo con palabras. Recuerdo un incidente en el que estábamos parados en Manhattan en el patio trasero de la casa adosada y era de noche y la mayoría de los edificios a su alrededor eran bajos. Pero al final de la cuadra había un edificio de apartamentos de gran altura y las luces estaban encendidas en las ventanas y solo mirábamos a nuestro alrededor. Y se susurró a sí misma, los cuadrados iluminados colgaban en el espacio mientras lo miraba. Esa es una orden permanente que ella tiene que nombrar en sus propios términos, la esencia visual de algo porque es escritora. No es algo que todo el mundo debería hacer, pero así es como desarrolló su estilo. ¿Cómo se establecen las órdenes permanentes?
Realmente no lo sé. Pero sé que hay que aprenderlo. Tiene que aprenderse, y es una habilidad adquirida que se aprende en la infancia. Un signo de esto son ciertos juegos para niños. Hay ciertos juegos para niños dedicados específicamente a desarrollar la capacidad de establecer órdenes permanentes. ¿A alguien se le ocurre un juego para niños muy pequeños? Simon dice, espero que todos conozcan ese juego en el que se instruye a los niños que hagan lo que se les dice. Si Simon lo dice, si Simón dice pon tu mano sobre tu cabeza y tú pones tu mano sobre tu cabeza, pero debe ir precedido de la frase Simón dice, pon tu mano sobre tu cabeza. Y los niños pequeños no pueden hacer esto. Empieza tú, pronuncias algunas. Simón dice, pon la mano en la cabeza. Simon dice, mueve las manos. Simón dice, aplaude, pon la mano en la nariz. Y te pusieron la mano en la nariz. Oh, Simon no dijo que esto es muy divertido y divertido para los niños. Porque lo que haces si introspectas lo que estás aprendiendo a hacer es poner una orden permanente allí durante el periodo del juego. Escucha lo que dice Simón, y no lo hagas hasta que escuches lo que dice Simón. También está el juego Mai y que funciona con el mismo principio. Tienes que preguntarle a Mai y antes de que puedas tomar la acción. Y una versión más antigua de lo mismo es el juego Buzz, en el que observas cualquier número divisible por 7 si lo sabes en la secuencia de números. Así que hay un placer introspectivo definitivo en conseguir este camino experto. Es decir, en tener confianza en su capacidad para colocar y confiar en las órdenes permanentes. Así que no sé cómo lo hacemos, pero aprendemos a hacerlo practicando de esa manera. Y puedo decir esto sobre las órdenes permanentes: cuanto más delimitada y concreta es una orden permanente, más fácil es implementarla. Por ejemplo, es difícil cuidarse a sí mismo y darse el orden permanente. Esté atento a las abstracciones flotantes incorrectas. En su propio pensamiento, es mucho más fácil decir cuidado con la pronunciación incorrecta del laissez-faire. Pero supongamos que necesitas corregir una tendencia a las abstracciones flotantes en ti mismo. Es mejor darse la orden permanente, concretar. Busca ejemplos. Esté orientado a los ejemplos. Busca la sensación de vaguedad en mi mente y trata de dar un ejemplo que sea más factible. Eso es más concreto. Hay otra subcategoría interesante en la que pienso de las órdenes permanentes, lo que llamo marcadores de posición. Marcadores de posición se trata de órdenes permanentes a muy corto plazo. Por ejemplo, una vez alguien le envió a George Bernard Shaw un recorte y escribió en él: aquí hay algo de lo que espero que te des una patada. Shaw estaba muy interesado en el lenguaje y respondió: esa frase es el tipo de tontería con la que no voy a hablar ahora. El humor de estas cosas es que tienes que poner un marcador de posición porque la persona está evitando poner una preposición al final de la oración. En espera de los dictados de la gramática exigente, debes poner un marcador de posición que sea algo de lo que no sabes de qué. Espero que te den una patada. Y finalmente puedes liberarte. Puedes vincular el final de la oración a ese pequeño marcador de posición que pusiste al principio. Tengo un excelente ejemplo de marcadores de posición, que doy en el turno de preguntas, pero creo que es mejor que continúe porque no conozco nada más sobre los marcadores de posición que no sea que existan. Pero creo que ahora estás empezando a ver a qué me refería cuando dije eso. Esta charla se centrará en el mecanismo universal de la psicoepistemología, no en las diferencias individuales. Todos usamos órdenes permanentes, todos archivamos, todos usamos marcadores de posición. Eso es parte del equipo de la conciencia.
De acuerdo, la tercera orden enviada. Tercer tipo de orden, como llamo los marcadores de posición como un tipo de orden permanente. La tercera son las órdenes de recuperación para recuperar información. Obtener información del subconsciente también es algo que se hace mediante una orden enviada hacia abajo por la mente consciente. Y el acto esencial aquí, como indiqué en la última conferencia, es hacer una pregunta específica: ¿cuál es la capital de Virginia, Richmond? O cualquiera de las preguntas más difíciles que hemos considerado, como ¿qué es un ejemplo de tal o cual idea o cuál es lo esencial de tal o cual idea? Hacer una pregunta es la forma en que aplicamos el conocimiento en nuestro subconsciente para resolver un problema. Ahora, la pregunta que se hace puede ser en palabras literales o puede ser implícita. Pero explícita o implícita, la búsqueda de respuestas es el corazón del pensamiento. Una vez más, cuanto más específico pueda hacer su pregunta, mejor podrá responder su subconsciente. Entonces, ¿qué le pasa a Kant? Tu subconsciente puede o no ser capaz de enviarte algo si dices, ¿qué hay de malo en la ética de Kant? Eso es si sabes algo sobre Kant que sea más estrecho. Y ahora sientes que podría tener algo que decir. ¿Qué tiene de malo la idea de virtud de Kant? Ahora, cosas específicas podrían comenzar a venir a tu mente. ¿Qué tiene de malo la idea de virtud de Kant? En contraste con la idea objetivista de la virtud. ¿Cuál es la idea objetivista de la virtud? ¿Cuál es su definición? Ahora, si tiene esta información en su subconsciente y no puede obtener una respuesta si no tiene la información, hacer preguntas específicas facilita la tarea. Y una de las cosas más importantes en el pensamiento es encontrar la pregunta correcta para hacer. Eso es lo que te da las respuestas. Particularmente el pensamiento filosófico, porque en el pensamiento científico también hay que salir y observar la realidad. No todo sucede dentro de tu cabeza, pero es una parte importante de cualquier tipo de pensamiento. En filosofía o en una ciencia experimental, es hacerse la pregunta correcta. Eso es el 90% de la batalla. Es encontrar la pregunta correcta para hacer. Ahora hay otro aspecto de la recuperación que no sea hacer preguntas, que debe mencionarse. Y eso es prepararse para la recuperación al establecer un conjunto mental. Un conjunto mental. Todos hemos visto concursos de televisión en los que se les dice a los concursantes, de acuerdo, ahora nuestra categoría es juegos para niños, donde nuestra categoría es geología. Cuando se anuncia la categoría, los concursantes pueden prepararse conscientemente para que se active todo el contexto. La activación de un contexto, por cierto, probablemente implica hacer preguntas en gran medida. Porque si me pongo en esa posición, supongamos que soy un concursante en el programa y dicen, está bien, nuestra siguiente categoría son los juegos infantiles. ¿Qué haría realmente para prepararme? Yo diría, ¿cuáles son algunos juegos para niños? Rayuela Jacks. Simón dice, toca un levio, escóndete y ve, mira. Entonces, repasar algunos datos concretos obtenidos al hacerme una pregunta, dame un ejemplo, activaría toda esa región de mi cerebro. O si la categoría es geología, podría preguntarme, ¿qué es la geología? Sí, el estudio de las rocas. ¿Qué más sé de ellos? ¿Qué sé sobre geología? Solo conozco un hecho de la geología. Hay 3 tipos de rocas, ígneas, sedimentarias y algunas otras. Lo tengo escrito en mis notas. Metamórfico. Ahora eso es. Me he preparado preguntas sobre geología lo mejor que he podido, porque eso es todo lo que sé.
Así que no me estoy comprometiendo a si la configuración del contexto siempre se reduce a hacer preguntas como esa, pero hacer preguntas al menos es importante. El concepto de conjunto mental cubre más que solo la selección de un cuerpo de información, como en mi primer ejemplo de preguntas sobre geología. Por ejemplo, hay un conjunto mental con propósito y uno sin propósito. A veces tienes una orientación a la acción, un conjunto mental activo en el sentido de que vas a hacer algo, a veces, de manera bastante adecuada. Tienes el set en el que solo vas a relajarte y disfrutar. Esa es una orientación mental diferente, un conjunto mental diferente. La racionalidad requiere que monitorees tu estado mental para ver si es apropiado para tus circunstancias en ese momento. A veces, la acción y la toma de decisiones son apropiadas, otras veces, la relajación o la contemplación son apropiadas. El conjunto mental que haya establecido debe ser revisado regularmente por usted y adaptado a lo que es apropiado ahora. Algunos conjuntos mentales siempre son inherentemente inapropiados, en particular el conjunto mental de la defensa neurótica. Uno puede ser defensivo u objetivo. Este es un conjunto mental. Esos son dos conjuntos mentales diferentes. Por ejemplo, estás discutiendo con alguien, la discusión se vuelve bastante acalorada y tienes esa sensación de estar a la defensiva. La introspección de un segundo revela que su orden permanente para su subconsciente en este momento es alimentarme con lo que sea necesario para ganar esta discusión. Ahora bien, esa no es una orientación a la realidad. Es mantener una tesis a pesar o en contradicción con los hechos. Pero tiene una cualidad de sensación particular. Es un conjunto mental defensivo, por lo que es necesario atender a su conjunto mental para asegurarse de que no lo sea. Por ejemplo, a la defensiva. ¿Cómo se cambia un conjunto mental? Creo que con solo preguntar qué es apropiado para lo que quieres en la realidad, no lo que es apropiado según algún canon de ética mental en el cielo, sino lo que es apropiado para la realidad tal como está frente a tus narices. Así que tienes que reconocer el estado en el que te encuentras y determinar su relación con los hechos de la realidad. Por ejemplo, en medio de una acalorada discusión, me pregunto continuamente, ¿estoy a la defensiva? Ya conozco la relación del conjunto defensivo con la realidad, por lo que identificarlo como defensivo suele ser suficiente para eliminarlo. Si no, lo que puedo hacer yo o cualquiera de nosotros es cambiar su enfoque a la realidad haciendo el tipo correcto de pregunta. Por ejemplo, deja de enfocarte en qué cara perderás si pierdes este argumento y pregúntate a ti mismo, ¿cuál es la verdad aquí? Deja que las fichas caigan donde puedan. De acuerdo, ahora que concluye mi discusión de los tipos de cosas que se hacen por la mente consciente en relación con el subconsciente. Juzgas lo que surge y envías las cosas hacia abajo y las levantas. Tu mente hace preguntas, juzga lo que surge y envía órdenes hacia abajo. Y por lo que puedo decir, eso es casi todo lo que hace la mente consciente. Es al hacer esas cosas de manera independiente, recuperándolas, que manejas tu subconsciente en lugar de ser dirigido por él. Eso es lo que significa manejar tu subconsciente. Al administrar su subconsciente, puede pensar, evaluar, planificar, actuar, aprender y desarrollar un carácter moral. Ahora eso me lleva a mi siguiente tema importante, que es la abolición y la moralidad. Se considera psicoepistemológicamente. Mencioné esto en la última conferencia que los objetivistas, como la gente en general, se confunden sobre de qué son responsables moralmente.
Y le recordé que el objetivo es la teoría del libre albedrío, es eso directo. El locus directo de la abolición es la elección de enfocar su mente o no. Y supongo que está familiarizado, al menos de manera general, con el concepto de enfoque mental. Ahora quiero integrar eso más con la psicoepistemología. Así que el primer enfoque distinguido del enfoque de resolución de problemas es un tema más fundamental. El enfoque es una orientación primaria hacia la realidad. Es un estado de alerta activa, una disposición a usar su mente de cualquier manera que sea apropiada bajo las circunstancias para que pueda estar completamente enfocado. Simplemente caminando por San Francisco, absorbiendo los sitios sin involucrarse en ninguna tarea intelectual. Su tarea es simplemente disfrutar del ambiente. Pero, de nuevo, podrías caminar por San Francisco desenfocado, en una niebla mental con pensamientos semi-explícitos, medio digeridos y sin analizar murmurando en tu cabeza. Solo recolección de lana, como se le llama. Entonces, a pesar de que dos personas caminan por San Francisco, ninguna de ellas está involucrada en un proceso activo de pensamiento. Uno podría estar enfocado y otro podría estar desenfocado. El enfoque es más amplio y profundo que el pensamiento. De hecho, el pensamiento es un estado de enfoque aplicado en un lapso de tiempo a la solución de un problema específico. Pensar, como dije, es hacer preguntas, juzgar las respuestas y plantear nuevas preguntas para resolver un problema. Eso es más o menos una revisión de lo que dije el martes. Veamos ahora en términos de algunos de los materiales más avanzados que he cubierto en esta conferencia. Dije el martes que el tema del enfoque es el tema de si manejas tu mente o no. Estás emitiendo órdenes o no, ¿verdad? ¿Estás juzgando o no? Ahora vemos que significa que su mente consciente también está alerta, y juzgando lo que surge del subconsciente y está preparada para enviar cualquier orden de archivo y recuperación y para establecer cualquier orden permanente que sea apropiada. Ahora, mirándolo de esta manera, creo que hace que muchas preguntas sobre el enfoque que los objetivos tienen sean más fáciles de responder. Considere esta pregunta: ¿la elección de enfocarse es más difícil para algunos que para otros? ¿Es más difícil para un invasor que ha construido un mal carácter? ¿Es más difícil para el concentrarse que para un buen hombre realizar el acto primario de concentración? Ahora reformulemos eso en términos de lo que hemos aprendido. Es más difícil manejar tu mente si eres, por ejemplo, James Taggart, que si eres John Gould. Yo diría que no. Algo es ciertamente más difícil para Taggart, pero no es esta elección principal administrar su mente o no administrar su mente. Es infinitamente más difícil para Taggart llegar a cualquier parte trabajando con su equipo intelectual. Es infinitamente más difícil para Taggart responder preguntas correctamente, pero no es más difícil para Taggart hacerlas. La elección principal de hacerse cargo o no es, creo, la misma para todos los hombres. En términos de nuestra analogía, el esfuerzo por supervisar el negocio es el mismo, los resultados varían y la indisciplina de los subordinados varía. Los subordinados. En la mente de Taggart, sus procesos subconscientes están acostumbrados a tener su propio camino. Ha puesto los deseos por encima de los hechos y, por lo tanto, ha alentado sus deseos a afirmarse. Tiene desintegración automatizada. Él, por evasión repetida, ha atado muchos callejones sin salida en su base de datos. Como resultado, su psicoepistemología es, por decirlo generosamente, un montón de basura.
Pero todo eso influye solo en el resultado de lo que obtiene cuando trata de administrar. El mero hecho de intentarlo no es más difícil. Permítanme darles otra analogía. Tener músculos bien desarrollados como Arnold Schwarzenegger facilita el levantamiento de pesas. Pero la elección de establecer una meta de levantamiento de pesas y decidir cuándo has alcanzado esa meta es la misma para mí y para Arnold Schwarzenegger. Es el levantamiento lo que es difícil, no la supervisión. Y es lo mismo para el trabajo mental. Es el contenido del pensamiento lo que es difícil, no estar enfocado. El esfuerzo por concentrarse tiene el mismo grado de dificultad para todos, lo cual es bueno, porque de lo contrario, ¿cómo responsabilizarías moralmente a las personas por hacerlo? Si es insoportable para algunos y un paseo por el parque para otros, entonces, en efecto, ha incluido algún elemento determinista en lo que es una elección volitiva primaria. El esfuerzo por concentrarse tiene el mismo grado de dificultad para todos. Lo que difiere es el grado de su éxito, qué tan lejos puede llegar en un periodo de tiempo determinado, cuánto peso puede levantar y qué tan fácil es para usted mantener la concentración en un tema determinado. ¿Cuántas repeticiones puedes hacer? Es fácil para John Gould y difícil para James Taggart concentrarse con el tiempo en el mismo tema. La concentración no es lo mismo que el enfoque. La concentración es el enfoque aplicado a un tema específico para responder a una pregunta específica. Entonces, para entender la volición, tenemos que distinguir el esfuerzo de los resultados. Psicoepistemológicamente, esto significa, ¿manejas tu mente? ¿Estás en el asiento del conductor o eres un pasajero en tu propia cabeza, dirigido por tu subconsciente? A dónde lo llevará su automóvil es un tema aparte, o qué tan rápido conducirá. Y a eso es a lo que quiero dirigirme ahora. ¿Qué determina el éxito cognitivo? No el intento, sino el éxito. ¿Cómo se relaciona la volición con el éxito cognitivo? Podemos decir que en el grado en que lo intentas, tienes éxito. Obviamente, no hay muchos factores que no sean el intento, es decir, que no sean el puro esfuerzo volitivo, que estén involucrados en encontrar las respuestas a las preguntas. Pero por otro lado, su libre albedrío influye en todos estos otros factores. Primer otro factor que influye en si obtienes respuestas. El estado de su conocimiento obviamente afecta de manera importante la eficacia de sus esfuerzos cognitivos. La recompensa de sus esfuerzos cognitivos será incomparablemente mejor si ha aprendido un conjunto de conocimientos. Y será mejor si has aprendido una filosofía que te ayude a entender qué es el conocimiento y cómo lidiar con él. Entonces, si has aprendido el objetivismo, el estado de tu conocimiento será mejor. Y sería mejor aún para aquellos criados y educados por objetivistas en un mundo futuro. Cuanto más sepa en general sobre la epistemología de la filosofía, mejor será su éxito cognitivo y cuanto más sepa sobre el tema específico en el que está pensando, más fácil será obtener más conocimiento al respecto. El conocimiento se basa en el conocimiento, por lo que el proceso es un círculo virtuoso. Pero, por supuesto, el conocimiento que tienes depende de actos anteriores de libre albedrío. La forma en que obtienes conocimiento es tratando de aprender cosas a lo largo de toda tu vida. Así que el conocimiento en un momento dado es fijo. Tienes una cantidad fija que has aprendido hasta ahora, pero ese es el resultado de todas esas elecciones pasadas para tratar de entender o no, para hacer preguntas para permanecer pasivo. Así que eso es por el tema del conocimiento. Se basa en la volición como una condición necesaria en el curso pasado de su vida. Pero en un momento dado, tienes lo que tienes. ¿Qué pasa con la inteligencia en términos de afectar el éxito cognitivo?
Ahora, la medida en que el límite superior de la inteligencia de uno está determinado genéticamente, el límite superior es desconocido, en realidad, pero es razonable plantear la hipótesis de que el límite superior se establece genéticamente, al igual que para una musculatura. Sin embargo, sabemos que la mayoría de las personas usan solo una fracción de su potencial, al igual que la mayoría de las personas no desarrollan el máximo cuerpo tipo Arnold Schwarzenegger que podrían desarrollar, y la inteligencia efectiva de uno se ve muy afectada por la psicoepistemología de uno, y eso a su vez se ve muy afectado por el libre albedrío de uno. A lo largo de toda la vida. En gran medida, creo que uno obtiene la inteligencia de trabajo que se merece. Creo que, en gran medida, uno obtiene la inteligencia de trabajo que se merece. Cualquiera que sea el límite superior teórico de uno. Aquí de nuevo, hay un círculo virtuoso. Cuanto más tomes las decisiones correctas, más te hagas cargo de tu mente archivando, recuperando y juzgando bajo control consciente, más músculos mentales desarrollarás. ¿Sabías que Ayn Rand dijo que pensaba que escribir el discurso de Gould la hacía más inteligente, no solo más conocedora, sino más inteligente? Sin embargo, la inteligencia debe ser analizada, ya sea que su fuente sean los genes, las elecciones o, como creo, alguna combinación de esos dos. Obviamente, la inteligencia afecta la medida en que su pensamiento tendrá éxito o fracasará en cualquier tarea cognitiva determinada. Pero el punto permanece para un grado dado de inteligencia de trabajo y un grado dado de conocimiento. Cuanto más intentes comprender, mejor será tu psicoepistemología y más éxito tendrás que usarla. ¿Por qué digo eso? ¿Qué hace una buena psicoepistemología? Significa que sus archivos están bien organizados. Significa que recuerdas cosas. Significa que puedes poner órdenes permanentes que tu mente realmente promulga. ¿Y qué es responsable de todo esto? Una buena psicoepistemología. ¿Cómo sucede eso? La buena noticia viene de juzgar. Esto es importante, esto no lo es. Esto es verdad, esto no lo es. Este es un elemento esencial, este es un detalle, y de manera similar todo lo demás. La capacidad de colocar órdenes permanentes, etc., proviene de hacer un equipo subconsciente bueno, organizado, efectivo, fuerte y eficiente que responde bien a la dirección consciente que proviene de la práctica. Viene de hacerlo mucho. No hay otra manera de que pueda suceder. Entonces, sea cual sea la influencia de la inteligencia y el conocimiento de fondo, trabajar para comprender limpiará sus bases de datos subconscientes y fortalecerá sus músculos mentales. No hay duda al respecto. El esfuerzo es ciertamente una condición necesaria para tener éxito, y la suma de los esfuerzos pasados o los no esfuerzos afecta en gran medida todo lo demás sobre el estado de su subconsciente, incluido su conocimiento, su inteligencia de trabajo y la eficiencia de su psicoepistemología. Es por eso que creo que la elección del libre albedrío es fundamental en términos de éxito cognitivo, pero a largo plazo. Ahora pasemos a otro tema estrechamente relacionado que se aclara con esta comprensión de la psicoepistemología, el carácter. Carácter, ¿cuál es la relación de la volición, el libre albedrío con el carácter? Carácter moral. Los personajes automatizaron los valores morales. Una vida de elecciones individuales, pequeñas y grandes, se suman a tu personaje. Es la suma de tus elecciones pasadas. El personaje es realmente el estado de tu subconsciente producido por años de estar enfocado y manejar tu subconsciente o estar desenfocado, años de dejarlo funcionar en piloto automático.
Hay que ganarse una psicoepistemología racional y un buen carácter moral. Ambos se ganan con las elecciones que haces día a día, momento a momento. La elección de buscar la conciencia o no, de buscar la claridad o no, de formar su propio juicio cuestionándose a sí mismo sobre los hechos o de sustituir el juicio de los demás. Tales elecciones condicionan su subconsciente a ser de un tipo u otro. Automatiza una psicoepistemología buena o mala y una psicoepistemología más un carácter igual. Psicoepistemología más el contenido de sus valores automatizados es igual a carácter. Leonard Peacock ha definido el carácter de la siguiente manera: el carácter es su naturaleza o identidad en la medida en que ha sido moldeada por los valores morales que ha aceptado y automatizado. Su naturaleza o identidad en la medida en que ha sido moldeada por los valores morales que ha aceptado y automatizado. El carácter no cambia de un momento a otro, solo muy lentamente, y, por lo tanto, algo que creo que es muy importante para realizar las acciones posibles para cualquier individuo en un momento dado, vive dentro de un rango estrecho. Una persona con el carácter completamente racional de una diatriba de 9. Si se desenfocan por un momento, no podrían tomar el tipo de acciones inmorales que un hombre de carácter inferior podría hacer casi de manera rutinaria. Ain se quedó sin foco una tarde, no sería capaz de tomar LSD. No sería capaz de hacerlo. Sería una imposibilidad física o psicológica. ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Qué significa estar desenfocado? Y esto es de nuevo, otra recompensa de la comprensión de la psicoepistemología. Estar fuera de foco significa ser dirigido por el subconsciente sin ninguna supervisión consciente del subconsciente. Pero, ¿qué hay en el subconsciente de una persona que ha vivido toda su vida racionalmente? No es el deseo de tomar LSD. Para un hombre racional, tanto su razón como sus emociones, tanto su juicio considerado como sus reacciones subconscientes automáticas están totalmente en contra de cosas como tomar LSD. Entonces, ya sea que vaya por la razón o la emoción, ya sea que su mente consciente esté regulando su subconsciente o incluso en piloto automático, nada dentro de él ve tomar LSD con menos que horror. De la misma manera, si un Immanuel Kant se enfocara por un minuto alguna tarde, eso no le permitiría ver de repente que la reverencia por el yo es la esencia de la moralidad. ¿Por qué no? Debido a lo que una vida de autoengaño le ha hecho a su subconsciente, carece tanto de los archivos subconscientes requeridos como de la psicoepistemología requerida. No puede sacar esa información del lío que hay en su subconsciente. Ha agrapado cuidadosamente muchos archivos para cerrarlos. Entonces, cuando se pregunta sobre el yo, prohíbe que surja cierta información. Ahora estoy hablando de lo que sucede en un momento en una tarde, y digo que hay un rango estrecho dentro del cual una persona puede actuar. Pero ese es un rango en movimiento. El borde no es fijo. Es cambiante, pero solo lentamente. Si una persona racional comienza a soltar su mente, o peor, a evadir, eso cambia su rango de posibles acciones hacia el mal. Hoy sales de foco para romper tu dieta. No tomas LSD porque no pudiste, pero hoy te desenfocas para romper tu dieta. Mañana todavía estás fuera de foco e insultas a un amigo. Al día siguiente, permaneces fuera de foco para tratar de reparar tu amistad, dices una mentira. El día después de eso, cuando se descubre la mentira, pierdes a tu amigo, pero te engañas a ti mismo sobre lo que sucedió. No tomará mucho tiempo involucrarse en tal irracionalidad antes de consumir drogas.
No quiero decir que sea literalmente un día y un día y un día. Pero si te desenfocas, eso tiene ciertas consecuencias, lo que cambia el rango de las acciones buenas y malas que puedes hacer. Se desplaza. Arruina tu subconsciente. Si estás desenfocado, comienzas a sabotearlo y te vuelves capaz de una acción existencial cada vez peor. Ahora lo mismo puede suceder en una dirección benevolente. Una persona que se encuentra en el extremo malo de la escala, se reforma lentamente manteniéndose enfocada, enfrentando hechos, ya sean dolorosos o no. Si hace eso, mejora su bienestar psicológico y se vuelve capaz de mejores y mejores acciones. Por supuesto, aquí hay límites. Hitler no podía reformarse a sí mismo porque el primer paso requerido por esa reforma sería el suicidio. Pero las acciones detrás de tu personaje son acumulativas. Todo lo que haces, cada elección que haces para administrar o dejar que las cosas se deslicen, da como resultado un subconsciente más ordenado, más eficiente y mejor organizado o un subconsciente más descuidado, peor y más saboteador. Ahora, creo que realmente es algo importante reconocer al juzgarse a sí mismo y a otras personas. ¿Cuál es su carácter ahora que no se puede cambiar instantáneamente? Y, sin embargo, ¿qué son responsables de ese carácter al haberlo construido a lo largo de un largo proceso de elecciones en el pasado? Ahora prometí en la descripción del curso una discusión de un nuevo punto de vista sobre la creatividad, y quiero pasar a eso. Aunque no tiene una conexión lógica particular con lo anterior, está justo bajo el título de nuevos puntos de vista interesantes sobre temas antiguos que provienen del pensamiento sobre la psicoepistemología. Así que la creatividad, ¿qué es la creatividad? Diría más o menos, es la capacidad de traer un valor a la existencia por medio de una integración mental nueva y no obvia. Ahora, la razón por la que digo aproximadamente es que tengo la frase no obvia allí, que es negativa, pero no sé cómo expresarla de manera positiva. Una solución a un problema no es creativa, incluso si es nueva, si sigue procedimientos rutinarios y estándar que se pueden realizar automáticamente. Pregunta, ¿qué? Odio llamarlo definición, pero es la mejor caracterización que le doy ahora. La capacidad de traer un valor a la existencia, crear, en otras palabras, un valor por medio de una integración mental nueva y no obvia. Y no es obvio que necesite explicación. ¿Por qué no podríamos decir simplemente por medio de una nueva integración? Supongamos que soy el número 1 en el mundo, ya que probablemente multiplicaría 11.985 a 620 por 456.01. Puedo garantizarle que podría ser un problema de multiplicación el tiempo suficiente para que ningún ser humano haya realizado esa multiplicación antes en la historia, por lo que sería nuevo. Y tal vez sea un valor por alguna razón en particular, pero eso no es creativo. Lo alcanzo mecánicamente, automáticamente siguiendo las reglas prescritas de multiplicación. Ahora contrasta eso con algo que es nuevo, que es creativo. Lo que se me ocurrió fue que Ayn Rand inventó la frase, ¿quién es John Gall? Esta es una forma altamente creativa de resolver un problema, el problema de traer a su novela desde el principio a un héroe que debe permanecer oculto durante la primera mitad de la novela. Galt está ahí, pero no lo está. Su nombre está simultáneamente en boca de todos, y sin embargo es totalmente desconocido. Una contradicción de semen que resuelve inventando un eslogan ahora que, creo, es un dispositivo muy creativo e ingenioso que se le ocurrió a ella. Y no es que ella dijera, oh, sí, usaré la táctica 27, el eslogan que usa el nombre del héroe. Eso no se considera psicoepistemológicamente en ninguna parte.
Si la creatividad significa lo no obvio, lo no rutinario, entonces en nuestro término psicoepistemológicamente, significa que requiere mucha guía consciente sobre el subconsciente. La rutina, lo automatizado, como la multiplicación, está fuertemente dominado por el subconsciente. Son solo procedimientos de memoria. En un extremo, lo que llamamos pensamiento creativo es donde la mente consciente tiene que descubrir cómo manejar el subconsciente. Es una gran proporción de intervención consciente y control para el subconsciente. Y la moraleja de esto es que muchas ideas convencionales sobre la creatividad están equivocadas. Uno, por supuesto, la creatividad no es una visión mística. No creo que sea necesario insistir en eso. Pero tampoco es algo diferente del pensamiento ordinario. Es precisamente una gran cantidad de pensamiento ordinario, y a menudo lleva una cantidad extraordinaria de tiempo. La creatividad normalmente significa descartar muchas de las ideas que primero se te ocurren. Descartarlos no es suficiente. Estaba convencido de este punto de vista de que la creatividad no es una nueva forma de pensar, sino solo un montón de buenos pensamientos pasados de moda en un libro que puedo recomendarte a medias. Se llama El mejor trabajo de la mente. Es de un psicólogo D.N. Perkins, P.R.K.I.N.S. Hay muchas cosas en el libro con las que no estoy de acuerdo, pero realmente no puedo recomendarlo. Pero podría ser algo que si estás particularmente interesado en esto, valdría la pena mirar. Estoy de acuerdo con su tesis principal, que diría de esta manera: el principal requisito de la creatividad es tratar de ser creativo. El autor y yo nos damos cuenta de que hay otros requisitos y quiero mencionarlos también. Pero la principal es que tienes que tratar de ser creativo. Tienes que tratar de decir lo que sería una forma nueva e inusual de hacer esto. ¿Cuál sería la forma no estándar y no obvia de hacer esto? Déjame pensar en algo que no se haya intentado antes. Una idea impactante, ¿no? Dos de los otros requisitos que enumeraría es uno, un subconsciente bien surtido. Debes tener dominio de los materiales y debes tener muchas conexiones automatizadas. No puedes ser creativo en el vacío. Y en segundo lugar, un enfoque de verificación de premisas que se deleita en lo nuevo. Y esto está estrechamente relacionado con la independencia porque lo nuevo también incluye lo que otras personas han hecho. Tienes la sensación de que lo que otras personas han hecho no es lo suficientemente bueno. Puedo hacerlo mejor que eso. No me preocupa lo que hicieron. ¿Qué es lo mejor que puedo hacer? El punto general, que realmente me parece inspirador, es que obtienes ideas creativas al tratar de obtenerlas conscientemente, al trabajar en ellas, al esforzarte por hacerlo cada vez mejor hasta que obtengas lo mejor. La mayoría de la gente deja de fumar. Si tienen un problema, ¿qué lo resolvería? Eso lo resolvería. De acuerdo, está hecho. Ahora, eso es una garantía de resultados no creativos. No todos los problemas, por cierto, requieren una respuesta creativa. Atar los zapatos no requiere una respuesta creativa. Lo automatizado también es bueno, pero en algunos casos necesitas un nuevo resultado creativo. Ahora, la tarea sobre la falta de vivienda que le di para la tarea fue mi intento de demostrar ese punto. Para demostrar el punto de que tratar de ser creativo te hace creativo, más creativo. Muestra las nuevas y buenas ideas que se te ocurren si sigues esforzándote por idear más de ellas. Y discutiré los resultados de eso en el periodo de preguntas. Permítanme agregar una observación personal en términos de mi propia observación de mi pensamiento creativo. Encuentro que debo ayudar en el pensamiento creativo al aumentar mi sensibilidad a los pensamientos a medio formar en la periferia. Recuerde que mencioné que la periferia no es del todo subconsciente y no es del todo consciente. Es un límite. Le sugiero que trate de convencer al material en la periferia para que tome conciencia de la caída.
Y la forma en que experimentas eso, o al menos yo lo experimento, es el esfuerzo por hacer que lo menos que completamente claro, es el aborrecimiento de la aproximación. Tu subconsciente es más inteligente de lo que piensas, y si le pides más, a menudo obtienes más. Así que la periferia es como la antesala. Hay material ahí que está relacionado y tiene que ser revisado, particularmente si estás buscando lo nuevo, lo creativo. Ahora quería hablar también de cambio cultural, pero veo que estamos con el tiempo. Entonces, si me preguntas en el periodo de preguntas, ¿cómo se aplica la psicoepistemología al cambio cultural? Hablaré de eso. Permítanme detenerme en este punto. Gracias.